El gasto militar chino casi se dobla en 10 años, mientras el de los Estados Unidos cae un 11%. China casi ha doblado su gasto en material militar en solo una década. El país ha pasado de destinar en 2010 un total de 129.359 millones de dólares a su defensa, a emplear el año pasado para el mismo cometido 244.934 millones, en precios constantes de 2019. Se trata de un incremento, en concreto, del 89,34%. Si observamos las cifras corrientes, en las que no se descuenta el efecto de las inflaciones anuales, los 252.304 millones de dólares que alcanzó el gasto en defensa chino en 2020 equivalen a una subida del 139% respecto a los 129.359 millones de 2010. En este caso, se obtiene un crecimiento de mucho más del doble en solo 10 años, aunque se trata de una fórmula de medida menos precisa, ya que no considera las variaciones en el valor del dinero. En ese tiempo, por el contrario, Estados Unidos, único país que supera a China en recursos militares, redujo su gasto militar, en precios constantes de 2019, en un 11,4%. Atendiendo a su evolución en dólares corrientes, observamos un crecimiento del 5,45%, pero como se ha explicado, se trata de una cifra menos ecuánime porque no tiene en cuenta la evolución del coste de la vida en el periodo. En total, Washington destinó el año pasado 778.232 millones de dólares a su defensa. Entre 2010 y 2020, el gasto militar del conjunto del planeta, en precios constantes de 2019, pasó de 1.790 millones de dólares a 1.960 millones, casi un 9,5% de crecimiento, muy lejos del señalado incremento chino de más del 89% y algo más próximo al señalado 11,4% de incremento en los Estados Unidos. En España, por ejemplo, el gasto en defensa se redujo un 7,74% en el mismo decenio, de 18.488 millones a 17.160 millones. Estas cifras han sido procesadas a partir del registro de gastos militares actualizado esta semana por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, SIPRI. En el informe divulgado por esta organización al presentar los nuevos datos, se destaca que el gasto militar chino lleva creciendo 26 años consecutivos, lo que supone la serie más larga de incremento ininterrumpido en los gastos militares de un país recogidos por la base de datos del SIPRI. Paradójicamente, por otro lado, China destaca por ser el único país del mundo con un gasto elevado que en 2020 no incrementó su carga militar, proporción del gasto de defensa en el Producto Interior Bruto, a pesar de haber aumentado su gasto militar, debido al crecimiento positivo de su Producto Interior Bruto el año pasado, apunta el especialista Nan Tian, investigador del SIPRI. Otros países, como ocurre en general con los occidentales, han visto crecer la cuota del Producto Interior Bruto destinada a defensa, pero no tanto por un incremento en los gastos militares, sino por una recesión de su economía como consecuencia de la pandemia. En total, el gasto militar chino aumentó un 1,9% en 2020, mientras que el estadounidense se incrementó en un 4,4%. A juicio de Tian, el crecimiento continuado del gasto chino se debe en parte a la modernización militar a largo plazo y a los planes de expansión, en línea con la voluntad manifiesta de ponerse al mismo nivel de otras potencias militares líderes. Además de China, India, 72.900 millones de dólares, Japón 49.100 millones, Corea del Sur 45.700 millones y Australia 27.500 millones, fueron los países con mayor gasto militar registrado en la región de Asia y Oceanía en 2020.